seguimos en La Mira, seguimos con Federico Comesaña. En 3 años se habla de que se perdieron 40.000 puestos de trabajo. Pero vamos a ver ahora si con Fede focalizamos en la situación laboral de los jóvenes en este país. Son pocos los jóvenes en este país. Empecemos por el panorama general. En otras oportunidades hablábamos del empleo, la caída de puestos de trabajo que mencionaba Gabriel. Vayamos a los números y veamos, bueno, cuál es el panorama general del empleo en Uruguay. Y si vemos la primera gráfica, lo que nos muestra es que el empleo viene en caída, la cantidad de puestos de trabajo viene en caída. Hablábamos de que la tasa de empleo estaba en 60% allá a finales de 2014, bajó a 57% ahora con los últimos datos y estamos hablando de una caída de 42.000 puestos de trabajo. Veamos qué pasa cuando la gráfica la hacemos solo teniendo en cuenta a los jóvenes, solo la población menor de 25 años, y no solo vemos qué pasó desde 2014 hasta ahora, sino que lo ampliamos hasta 2006. La gráfica es esta, y lo que nos muestra es que teníamos entre los jóvenes menores de 25 años, allá en 2006, una tasa de empleo de 35%, luego llegó a un pico allá en 2011 de 40-41%, y ahora está en 32%. Es decir, tenemos un porcentaje de jóvenes trabajando menor al del año 2006. Y comparamos con 2006 porque son los datos, digamos, comparables, más largos que hay en el tiempo. Y lo que vemos es que toda la bonanza que hubo entre medio, el crecimiento de la economía que hubo incluso entre 2011 y 2018, llevó a una caída en el número de puestos de trabajo en la población más jóvenes. Perdóname, Fede, ¿cuánto era la tasa de empleo en el general de la población? La tasa de empleo, hoy estamos hablando, si volvemos para atrás, sí, es un 57,6, 58%. 58 entre toda la población, y en los jóvenes en particular 32. Lo más grave, quizás, porque acá podemos especular muchas cosas, podemos decir, bueno, quizás lo que se está dando es que los jóvenes se quedan estudiando. Antes no tenían la posibilidad de quedarse en la casa estudiando, ahora sí. Y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿los jóvenes realmente quieren trabajar y no pueden? Y entonces ahí lo vemos cuando analizamos la tasa de desempleo, que esto no mira quienes no trabajan, sino directamente quienes no pueden trabajar pero quieren. Es decir, buscan trabajo y no encuentran. Entre los que buscan trabajo, quienes no encuentran en la población más jóvenes. La tasa de desempleo general hoy en día en la economía uruguaya es de un 8%. Cuando vamos a la población menor de 25 años, tenemos que la tasa de desempleo trepa al 25%. Uno de cada 4 jóvenes que busca trabajo no lo encuentra. Es 3 veces más alto el desempleo entre los menores de 25 que en el general de la población. Exactamente, los mayores de 25 es un 5% la tasa de desempleo. Y vemos que la evolución que ha tenido es parecida a lo que veíamos antes. Partíamos de una tasa de desempleo juvenil de un 27%, luego bajó a un 18% y ahora estamos en ese 25% del que hablábamos. O sea que no es que los jóvenes no quieren trabajar, es que directamente no encuentran oportunidades en la economía actual. Y este es un problema que trasciende lo netamente económico, porque a nivel económico en realidad es mucho más fácil para una sociedad que sean los jóvenes los que no encuentren trabajo, porque tienen, digamos, el sostén de la familia y, digamos, el costo social de que sea un joven el que no puede trabajar es mucho menor que sea el jefe de un hogar el que no puede trabajar. Sin embargo, trae consecuencias que trascienden lo económico, porque esto implica en realidad un retraso en los procesos de emancipación y generación de nuevos hogares. Los jóvenes se quedan por más tiempo en los hogares de sus padres. Al mismo tiempo, implica un retraso en decisiones como, por ejemplo, la tenencia de un hijo. Y, por lo tanto, agrava algunos desequilibrios, como es que los niños nacen en hogares pobres más que en hogares de clase media y clase alta. Y uno podría pensar que un empleador le pagaría menos sueldo a un joven que a una persona ya con experiencia, ¿no? Pero seguramente atrás de esto
en algunos, no en todos, pero en algunos haya una carencia de formación, ¿no? Exactamente, vamos a analizar qué es lo que hay atrás de todo esto, ¿no? Por un lado, tenemos cuestiones coyunturales, tenemos una economía que crece de manera desequilibrada, donde los sectores que crecen son sectores que no generan prácticamente puestos de trabajo en comparación con los sectores que caen. Y acá lo que hicimos fue repartir el crecimiento del último año. En los últimos 12 meses cerrados a marzo, la economía creció 2,2%. Bueno, ¿qué explica ese crecimiento? ¿Qué sectores explican? Y cuando vemos más de la mitad del crecimiento, o sea, todo el crecimiento se concentra en estos dos: comercio, transporte y comunicaciones. Pero más de la mitad de esos 2,2 puntos, 1,4 se concentra en transporte y comunicaciones. En particular en comunicaciones, un sector que, si bien viabiliza un montón de actividades, no genera de por sí el mismo empleo que generan el agro, la industria, la construcción, que son sectores que están en caída. Más masivos. Exactamente. En la generación de empleo. Todo esto hay que aclarar en el contexto de una economía que crece poco, pero crece. Claro, entonces, y crece de forma desequilibrada. Pero también hay otros elementos, porque, por ejemplo, la inversión de las empresas, decíamos, se contrae. Pero cuando se le pregunta a los empresarios en qué invierten, lo que vemos es lo siguiente. Fíjense, 27% de los empresarios decían que la inversión es más baja que el año pasado. Solo 20% dicen es más alta que el año pasado. Pero cuando se le pregunta específicamente si ha introducido tecnología ahorradora de empleo, es decir, que reduce la cantidad de empleo requerido, 69% contesta que sí y solo un 31% contesta que no. Ahí tenés una explicación de por qué la economía crece. O sea que no solo la economía crece de forma desequilibrada, sino que además los procesos de inversión están sesgados hacia inversión que ahorra puestos de trabajo. La tecnología además permite hoy, de forma más barata que antes, sustituir empleo. ¿Qué tipo de empleo? El empleo menos calificado y menos experiente. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo están los jóvenes respecto a eso? A la formación, a la capacitación. Y nos hacemos esta pregunta: ¿cuántos de los jóvenes continúan en el sistema educativo luego de los 18 años? Es decir, saliendo de las edades donde uno pensaría el joven está adquiriendo las capacidades mínimas, bueno, esta es la edad de entre 18 y 25, la edad de especialización. Sí. Ya no decimos de un título universitario o de un posgrado, sino más bien habilidades técnicas, cursos concretos, y bueno, de los que siguen estudiando, 41%. Es decir, que la mayoría de los jóvenes abandonan la formación en el momento en el cual 6 de cada 10 se vuelan de la educación cuando precisan formarse para poder conseguir un puesto de trabajo. Hoy el mercado laboral exige muchas más habilidades y capacidades de las que exigía antes. No está generando puestos de baja capacitación, de baja expertise, y los jóvenes hoy no están, digamos, generando las capacidades para acceder a los empleos que sí hay y que sí requiere la economía uruguaya. Entonces, hoy el mercado laboral lo que hace es expulsarlos o postergarles el ingreso hasta que efectivamente cumplan con esas condiciones que están cada vez más alejadas de lo que nos ofrece nuestro sistema educativo y además lo que es socialmente, digamos, habitual en las poblaciones más jóvenes. Y pensemos que esto le pasa a los jóvenes de sectores de familias integradas y también le pasa a los jóvenes de sectores muy carenciados, en el límite de la marginalidad, que haya alguno que quiera salir yendo a buscar trabajo, qué lo va a encontrar, qué va a conseguir, y nos podemos plantear, por lo menos cuando se habla de la violencia que hay en la sociedad y en fin, si estos elementos no tendrían que estar en juego como uno más. No digo que sea este el factor, pero normalmente no solemos escuchar estos planteos cuando hablamos de temas como ese, como el de la marginalidad y su incidencia en la violencia. Es terrible, los datos son terribles. Fede, muchísimas gracias. Por favor, hasta la próxima. Gracias a ustedes, los esperamos la semana próxima. Que pasen bien.